Hola a todos mis queridos amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Les deseo un día lleno de energía y alegría. La historia de hoy continúa con el camino de Tu Cam, una mujer valiente y luchadora. Después de tantos días vagando sin rumbo, finalmente encontró un techo donde refugiarse gracias a la bondad de un hombre desconocido. No solo le ofreció un lugar para quedarse, sino que también la ayudó a arreglar y ordenar la casa para que se sintiera más acogedora. Pero entonces llegó el momento más tenso. Justo cuando ambos cerraban la puerta, de repente apareció la esposa de aquel hombre. Sus ojos brillaban de sospecha y rabia, y en ese instante, la paz tan frágil se rompió en 1000 pedazos. El aire se volvió pesado, como si algo estuviera a punto de estallar. ¿Qué hará la esposa? ¿Atacará a Tu Cam y la echará de la casa? ¿O la historia tomará un giro inesperado, donde la verdad y la compasión salgan a la luz? Acompáñenme para descubrir el desarrollo de esta emocionante historia. No parpadeen, porque lo que está a punto de suceder los dejará sin aliento. No olviden dar like, compartir y suscribirse al canal para no perderse los próximos momentos llenos de emoción y drama. Hoy la vida de Tu Cam ha dado un nuevo giro. Después de días de desamparo, finalmente tiene un pequeño techo donde refugiarse gracias a la ayuda de un hombre bondadoso llamado Min. Sin embargo, ella sabe muy bien que no puede depender siempre de la generosidad de los demás. La vida de ella y la de su hijo solo podrá ser firme si es capaz de levantarse y ganarse cada bocado con sus propias manos. Por eso aquella mañana, mientras su hijo aún dormía profundamente, Tu Cam decidió salir a buscar trabajo. El sol de agosto caía implacable, el camino de tierra levantaba polvo, pero ella seguía preguntando con paciencia en todas partes. La suerte, como si quisiera sonreírle, le abrió una puerta en un pequeño aserradero. Necesitaban a alguien que ayudara a secar tablas de madera. El trabajo era duro, sus manos delicadas. Pronto se agrietaron, el sudor le corría sin descanso. Pero Tu Cam no se detuvo ni un instante. Al caer la tarde, cuando las últimas tablas quedaron acomodadas, recibió un pequeño pago. Y con ese dinero, lo primero que pensó no fue en ella, sino en su hijo, comprarle leche, un regalo sencillo, pero lleno de amor de una madre que lo da todo. De regreso a casa, su corazón se sentía más ligero, porque al menos ese día había logrado traer algo con sus propias fuerzas. Antes de marcharse del aserradero, también se atrevió a pedir unos trozos de madera desechada. Su plan era usarlos para improvisar una puerta, pues la noche anterior, el viento silbando por las rendijas la había llenado de inquietud. Con una puerta decente, mi hijo y yo podremos dormir tranquilos, pensó. Pero aquellos pedazos eran pesados y solo pudo cargar unos pocos en su espalda frágil. En el camino se encontró con el señor Min, el mismo que le había dado un techo donde quedarse. Él la miró sorprendido. ¿A dónde vas con eso? Tu Cam sonrió tímidamente. Vengo de trabajar, señor. Él señaló la madera y preguntó, ¿y para qué llevas esos trozos? Quiero hacer una puerta. Vivir así no es muy seguro, contestó con voz baja. Min observó los pedazos y negó con la cabeza. Eso es muy poco, no alcanza para una puerta. Sí, pero era demasiado pesado. Solo pude traer esto, explicó ella. El hombre sonrió con calma. No te preocupes, en mi casa aún tengo bastante madera. Luego te llevaré más. Tu Cam se quedó desconcertada. No será molestia para usted. Para nada, respondió él. Justo ahora estoy libre. Anda, vuelve tranquila, yo me encargo. Los ojos de Tu Cam brillaron con gratitud. Hacía tiempo que no sentía tanta calidez humana. Con una leve reverencia dijo, entonces, muchas gracias de corazón.
Y así, con los trozos de madera en brazos, continuó su camino hacia la pequeña casa que empezaba a llamar hogar. La carga era pesada, sí, pero en su interior sentía una ligereza inmensa. Porque aunque la vida fuese dura, aún existía esperanza. Y mientras hubiera personas de buen corazón como Min, ella sabía que no estaba sola. Después de un largo día, Tu-Kam regresó en silencio a la pequeña choza. Mientras tanto, Min, fiel a su palabra, se apresuró a cargar varios haces de madera en su carro para llevarlos al refugio donde vivían la madre y el hijo, con la intención de ayudarles a instalar una puerta. Un gesto sencillo, pero lleno de humanidad, que no pasó desapercibido para su esposa. Ella lo miró con ojos sospechosos y preguntó de inmediato: ¿A dónde llevas toda esa madera? Min respondió con calma: voy a llevarla al refugio para hacer una puerta. Su esposa frunció el ceño cada vez más molesta. ¿Una puerta? Pero si en esa choza no vive nadie de nosotros, ¿para qué gastar tiempo en eso? Las preguntas incisivas cargaron el ambiente de tensión. Min se detuvo un instante, bajó la mirada y contestó con evasivas, sin querer dar más explicaciones. No deseaba discusiones, y mucho menos que su esposa conociera lo que estaba haciendo realmente. Así que, sin decir más, encendió el motor y se marchó con decisión. Pero la intuición de una mujer rara vez se equivoca. Su esposa sintió que algo no cuadraba. Con el corazón inquieto, decidió seguirlo en silencio paso a paso, hasta adentrarse en el sendero que conducía a la choza perdida entre los árboles. Allí, en aquel lugar humilde donde Tu-Kam y su hijo habían encontrado un refugio, estaba a punto de levantarse una nueva puerta. Y también allí, la verdad que Min intentaba ocultar se revelaría ante los ojos de su esposa. Cuando Min llegó al refugio con los haces de madera, los dejó en el suelo y enseguida se puso a trabajar junto a Tu-Kam, midiendo y preparando para instalar una puerta improvisada. Ambos estaban concentrados, sin saber que a lo lejos alguien los observaba con ojos llenos de sospecha. Era la esposa de Min. Se quedó unos segundos paralizada con 1000 pensamientos cruzándole la mente. ¿Qué me oculta? ¿Por qué trae madera en secreto hasta aquí? La duda se transformó en ira y, sin poder contenerse más, corrió hacia ellos gritando con todas sus fuerzas: Dios mío, Min, ¿qué estás haciendo? ¿Qué clase de cosa me ocultas en pleno día? ¿Acaso has traído a tu amante a vivir aquí? Su voz retumbó en todo el lugar como un trueno. Tu-Kam, sobresaltada, dejó caer la tabla que tenía entre manos. Min se quedó helado, el sudor resbalándole por la frente. Antes de que pudiera abrir la boca, su esposa ya había irrumpido dentro de la choza. Y allí, frente a sus ojos, descubrió a un niño pequeño sentado en un rincón. En ese instante, la sospecha explotó como una bomba en su pecho. Su respiración se volvió entrecortada y gritó con desesperación entre sollozos y rabia: «Lo sabía. Me has traicionado. También tienes un hijo con esa mujer». Sin dejar a Min explicarse, se abalanzó hacia el niño, las manos temblando mientras intentaba cogerlo. Pero Min reaccionó rápido. Se interpuso y con firmeza exclamó: «Te equivocas. Cálmate y escúchame. Las cosas no son como piensas, déjame explicarlo». La mujer, sin embargo, no quiso oír nada. Sus ojos empañados de lágrimas miraban a su marido como si fuese un extraño. Entre sollozos desgarradores, gritaba: «No, no me mientas más. Me engañaste todos estos años, diste tu amor a otra y encima escondes a un hijo fuera de nuestro matrimonio». Su llanto resonaba, cargando el ambiente de una tensión insoportable. Tu-Kam permanecía petrificada, abrazando con fuerza a su hijo, que asustado se refugiaba en su regazo. Min, desesperado, trataba de contener a su esposa,
mientras hablaba con la voz quebrada. Por favor, créeme. Esta mujer es solo alguien en desgracia a quien decidí tenderle la mano. Ese niño no tiene nada que ver conmigo. Yo no te he traicionado. Pero cegada por los celos, la esposa no escuchaba nada. Se dejó caer al suelo llorando a gritos, golpeándose el pecho y rodando entre la tierra. Su dolor y sus acusaciones convertían aquella humilde choza en el escenario de un drama desgarrador, donde la compasión, la incomprensión y los malentendidos chocaban con fuerza. Min observaba a su esposa gritar y llorar desconsoladamente con el cuerpo tembloroso hasta dejarse caer al suelo. Su corazón se sentía pesado, dividido entre la compasión y la impotencia. Sabía que si dejaba que la escena continuara allí, la sospecha de su esposa crecería aún más y terminaría hiriendo también a Tu-Kam y a su pequeño hijo. Sin más remedio, Min se inclinó, tomó a su esposa por los hombros y trató de levantarla. Ella seguía forcejeando entre sollozos, pero él, con una voz firme, aunque cargada de ternura, dijo: «Cálmate. Este no es el lugar para discutir. Volvamos a casa y allí te lo explicaré todo. Créeme, nada es como piensas». La mujer seguía resistiéndose llorando con un dolor que desgarraba el silencio del bosque. Tu-Kam, al ver aquella escena, quedó paralizada. Su corazón se oprimía, como si una mano invisible lo apretara con fuerza. Comprendía que todo había empezado por un gesto bondadoso de Min, pero ahora ese mismo gesto lo había puesto a él en medio de una tormenta de celos y malentendidos. Reuniendo valor, Tu-Kam apretó a su hijo contra su pecho y con voz temblorosa intentó hablar. «Hermana, por favor escúchame. Entre Min y yo no hay nada. Soy solo una madre sola sin hogar, y él por compasión me dejó quedarme aquí. No lo malinterpretes, te lo ruego». Pero sus palabras eran débiles frente a los gritos desgarradores de la esposa. La voz de Tu-Kam se perdía en el aire sin llegar a los oídos de quien necesitaba oírla. Min, en medio de aquel caos, seguía intentando llevarse a su esposa. Ella luchaba, pero poco a poco, atrapada entre los brazos firmes de su marido, se vio obligada a salir de la choza. Sus sollozos resonaban aún más fuerte hasta que sus figuras desaparecieron lentamente por el sendero que conducía de regreso a casa. En ese instante, Tu-Kam sintió que sus fuerzas la abandonaban. Permaneció inmóvil con los ojos enrojecidos, mirando la puerta a medio terminar. Su hijo, aún asustado, se aferraba a ella con todas sus fuerzas, buscando refugio en los brazos de su madre. Dentro de ella, una tormenta de sentimientos se agitaba: preocupación, culpa, tristeza. Solo podía pedir en silencio que aquella mujer, tarde o temprano, comprendiera la verdad y dejara de cargar a Min con reproches y sospechas injustas. Más allá de todo, deseaba que el hombre que había mostrado compasión hacia madre e hijo no tuviera que pagar un precio tan alto por un simple acto de bondad. Esa noche, la choza se llenó de un silencio extraño, casi pesado. Tu-Kam abrazó fuerte a su hijo y cerró los ojos con una plegaria muda en el corazón: que la verdad saliera a la luz, que el malentendido se disipara y que un nuevo amanecer trajera la paz que tanto necesitaban.
Con đường đầy sỏi đá. Khi dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nằm khuất sau rặng cây, anh quay sang mỉm cười hiền lành. Căn nhà không hẳn khang trang, mái ngói đã bạc màu, vách tường lấm lem dấu của thời gian. Cửa gỗ kêu cọt kẹt mỗi khi mở cửa, nhưng giữa cảnh đời lang thang, ngôi nhà ấy giống như một phép màu, một chốn dừng chân để hai mẹ con có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhà không được mới nhưng đủ che mưa che nắng, cô cứ ở tạm đi. Người đàn ông cất giọng trầm ấm từ cam, ôm con trong lòng, đôi mắt ánh lên niềm xúc động khôn nguôi. Đối với cô, ngôi nhà cũ này chính là thiên đường, bởi nó mang đến cho bé Xoài một chỗ ngủ an toàn, không còn vạ vật nơi gốc cây hay vệ đường lạnh lẽo. Sau khi chị dẫn người đàn ông chào tạm biệt rồi quay xe ra về, để lại hai mẹ con cô đứng ngẩn ngơ trong cảnh hoàng hôn